Muy buenos días y bienvenidos al primer programa del 2016 de TV Perú Salud. Hoy vamos a hablar sobre una entidad o una malformación que puede ocurrir en nosotros durante la gestación, al menos entre el día número 21 y el día 28. O sea, estamos hablando de que en la tercera semana de gestación puede haber una malformación. ¿Y de cuál es esta malformación? La espina bífida, que puede traer realmente muchas consecuencias en calidad de vida a estas personas que lo padecen. Y sin embargo, lo importante es saber que hay solución, que hay una cirugía que se puede realizar y que le puede mejorar la calidad de vida a todos los pacientes que tengan espina bífida. Y para ellos tenemos nuestro invitado del día de hoy, es al doctor, que es neurocirujano Freddy Osorio, de la Subunidad de Neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño, sede San Borja. Así es. Importante hablar sobre espina bífida porque a veces pensamos que está muy lejos de nosotros. ¿Es frecuente? Sí, es muy frecuente en nuestro medio y a nivel mundial. Hay países donde han mejorado el manejo de estos casos, pero sin embargo todavía existe. El mismo Estados Unidos tiene un alto porcentaje, un alto índice. Más o menos la incidencia es entre 4 cada 10.000 nacidos vivos en Estados Unidos, ¿no? En algunos países con mayor frecuencia, por ejemplo en países europeos, en los países asiáticos, en Latinoamérica es bastante alto la incidencia. Siempre pensamos que es un tema que no nos va a afectar, ¿no? Porque a veces cuando estudiamos, estamos en la carrera, lo mencionamos como casos foráneos, pero no como casos propios nosotros. Y muchas veces existe tratamiento, pero sobre todo hablando de tratamiento preventivo. ¿Qué ocurre en el día 21 o entre el día 21 y el día 28? ¿Qué ocurre en nuestra existencia para que pueda haber esta malformación? En nuestra vida intrauterina, cuando todavía no hemos nacido, y muchas mujeres incluso todavía no están enteradas de que están embarazadas, estamos hablando, como tú dices, del día 21 hasta el 28, hay un fenómeno en el cual lo que va a ser el cerebro y la médula, que es prácticamente plano como una hoja, luego se va hundiendo y luego va a tener que hacerse como un tubo para hacer la futura médula y el futuro cerebro. Hay alguna intercurrencia, hay alguna interrupción en este proceso, en esa formación, ¿no?, de lo que va a ser la médula y el cerebro. Entonces queda completamente expuesto y abierto sobre la piel muchas veces, o algunas veces simplemente queda escondido esta malformación, ¿no?, que va a venir con el niño al nacer, queda escondido. Entonces ese es uno de los tipos de espina bífida, ¿no?, en nuestro medio, de todos los que pueda venir, porque hay una serie de malformaciones que acompañan, varias malformaciones, muchas de ellas. A nosotros en esta oportunidad nos interesa exponer lo que es la espina bífida escondida. Hay malformaciones que están escondidas en aparentemente una piel sana, ¿no? Más o menos, o sea, si esto a la larga en el futuro, esta hoja de papel va a ser nuestra columna vertebral y entre el día 21 y 28 tendría que cerrarse, no se cierra. No se cierra, queda expuesto, queda abierto. Sí. Ahora, tú nos trajiste acá, qué interesante, una réplica de una columna vertebral, ¿no? Ok, esta es la parte de adelante, se supone que yo estoy acá, con mi columna acá, pero ¿qué ocurre con las personas que tienen esta entidad, esta malformación? ¿Qué va a pasar en esta columna? Como verán, es una suma de huesos pequeños que se llaman vértebras. Cada una de estas, la que estoy señalando, por ejemplo, es una vértebra en la región lumbar, en la parte baja de la espalda. Entonces, ¿qué ocurre? Esto normalmente debe cerrarse, como en este caso, pero en estos niños con espina bífida queda completamente abierto, no llega a cerrarse la parte posterior de la columna. Delante de este arco existe unos orificios que al sumarse hacen un canal, un conducto, donde aloja la médula espinal, adentro está la médula espinal y a las raíces nerviosas. Entonces, muchas veces, al quedar abierto esta zona, al no cerrarse, queda expuesto a flor de piel la médula, o en su defecto puede estar cubierto por piel, pero hay grandes lesiones, grandes malformaciones que al nacer traen los niños. Ahora, estas personas que padecen de esta entidad, de esta malformación, tienen problemas en calidad de vida, ¿no? O sea, muchas veces decimos, pero este niño no controla bien sus esfínteres, se orina, o se le escapa la deposición, o no puede caminar, etcétera, y pensamos que es otro tipo de trastorno, cuando en realidad tendría que ver. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que un niño puede tener un problema de espina bífida? Claro, cuando ya el niño, por ejemplo, en la mayoría de los casos que le decimos sintomáticos, aquellos que ya sienten la dolencia, entonces pueden venir con debilidad en miembros inferiores, en las piernitas, incluso esto progresar hasta la parálisis de las piernas.
puede haber problemas en trastornos de lo que es los esfínteres, no va a controlar la orina al momento de orinar o al momento de defecar, o sea, trastornos intestinales, le llamamos a esto. Puede haber alteraciones en la columna vertebral, hacerse completamente curvo lateralmente, a esto le llamamos escoliosis. Puede haber trastornos en los pies, ¿no? Los pies zambos, cabos o con dedos del pie en forma de martillo, y así una serie de cambios que a la larga va a ir perjudicando a este niño que pudo haber ya estado caminando normalmente, estamos hablando de los 5 o 6 años, o pudo haber ya controlado sus esfínteres. ¿Cómo pueden darse cuenta ya un niño ya nacido, los padres, si pueden haber este tipo de alteraciones? ¿Qué características pueden haber, por ejemplo, en la piel? Eso es una pregunta muy importante y clave en esta reunión, ¿no? Hay signos cutáneos, nosotros le llamamos estigmas, hay marcas en la piel al momento de nacer el niño, como por ejemplo, puede haber tumoraciones en la parte baja de la espalda o por encima de los glúteos, unos bultos, una tumoración, aparentemente que puede ser un prominente, y esto puede conllevar a que dentro de eso haya una gran lesión, una lesión severa dentro de la médula, ¿no? O puede haber otro estigma que se llama una manchita roja en la piel, puede haber hoyos, orificios en la piel, puede haber asimetría el surco interglúteo, nosotros tenemos un surco entre la nalga, entre nalga y nalga en la línea media, puede haber una asimetría, o sea que sea desnivelado o desigual este surco, entonces, o un penachito de pelo en la región lunar, un poquito de pelo, un penacho, un mechoncito de pelo. Entonces, esos son los signos externos que nos puede avisar, nos puede estar avisando de que en la parte interior de este esqueleto, donde está la médula alojada, puede haber lesiones muy severas y que más tarde puede comprometer a nuestros hijos. ¿Y hay manera de saber, por ejemplo, de las madres gestantes? ¿Hay exámenes por los cuales ellas se podrían realizar y ver que existe una malformación o se está dando una malformación genética? Sí, existen exámenes, desde una ecografía, con un buen ecografista de experiencia y mejor todavía si es de tipo que tiene experiencia en el trabajo fetal. Entonces, desde las 23 semanas con seguridad sí se puede detectar estas malformaciones. Incluso algunos que son más capacitados, mejor preparados, pueden detectar desde las 20 semanas de gestación algunas malformaciones congénitas de la columna. En otras palabras, dentro del vientre materno, mediante la ecografía, podemos detectar desde muy temprano. Otros exámenes son la radiografía, que nos ayuda un poco menos, o la resonancia magnética sería el examen ideal para poder diferenciar qué tipo de malformación tenemos dentro de la columna. E iniciar el tratamiento. Ahora, estamos hablando, Freddy, de una entidad que va de la mano, y esa sí es muy relacionada, van ahí juntitas, con alimentación, la presencia de ácido fólico. ¿Qué importancia tiene este ácido fólico? ¿A partir de cuándo la mujer lo tendría que tomar? Y en la gestación, ¿lo tendría que tomar durante todos los 9 meses? Supuestamente el ácido fólico juega un papel muy importante en aquellas madres que ya han tenido el antecedente de un primer hijo con esta malformación congénita. Entonces, su ginecólogo y la misma madre, los padres, tienen que planificar el siguiente embarazo, ¿no? Entonces, hay que administrar el ácido fólico en cantidades como, por ejemplo, de 400 microgramos hasta 800 microgramos, dependiendo de la severidad del antecedente que haya tenido. Diario, 1 o 2 meses antes del embarazo, antes de embarazarse, en otras palabras, y durante el primer trimestre de embarazo. Entonces, es muy importante. Toda mujer en edad fértil tendría que estar probablemente mejor tomando sería, porque sería una política de alimentación en la cual nosotros podemos ir administrando a todas las mujeres de nuestro medio, desde la época en que puedes
ya ser susceptible a embarazo, ¿no? Digamos desde los 14, 12 y sin años. dejar de lado que esto lo vamos a encontrar en las coles, lo vamos a encontrar en el brócoli, en las lentejas. O sea, Sí, hay algunos cantidad alimentos que muy son ricos alta. en ácido fólico, definitivamente, los que has mencionado, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Ok, tenemos a un niño que probablemente sus nalguitas estén no simétricas, de repente una más elevada que la otra, o esa línea que hay entre las nalgas esté un poco desviada, etcétera, y estamos sospechando de ello. Ok, se diagnostica. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como padres al poder detectar ello? En primer lugar, a eso, si me permites, Sí. Juan Carlos, quiero hacer un llamado a los padres de familia para que puedan observar la espaldita de sus hijitos, la parte alta de los glúteos, o en su caso escuchar a los niños ya mayorcitos que se quejen de dolor en miembros inferiores o que simplemente de que se le cansa mucho las piernitas y luego hay dolor y de repente ya lo notan que está cojeando. De repente que no juega como el ya resto no de juega niños. como los demás niños. Entonces hay que prestarle atención y de inmediato comunicar a su médico. Y también hago un llamado a todos los trabajadores de salud, los trabajadores profesionales, los médicos generales, los pediatras, a que nos ayuden a detectar estos casos e inmediatamente referirnos al Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja, donde estamos organizando una jornada quirúrgica justamente en este mes de enero. Del día 5 hasta el 15 de enero estamos en la etapa de evaluar, de clasificar a todos los pacientes que van a ser operados. No todos los pacientes con espina bífida oculta, incluso médula anclada, que nos interesa en esta oportunidad, se operan, tienen que ser evaluados. Aquellos que son sintomáticos tendrán prioridad para que se operen de inmediato. Y las operaciones, las cirugías especializadas van a ser del día 25 de enero hasta el día 29 de enero. Entonces la idea sería que usted papá, usted mamá, que está en cualquier parte de nuestro país, si tiene o ve o observa en sus niños estas características que hemos mencionado, llevarlo a un establecimiento de salud, que de ahí lo van a poder derivar al Instituto Nacional de Niño acá de sede San Borja, ¿correcto? Sede San Borja, sí. Esta programación de cirugías realmente va a estar a cargo de profesionales con amplia experiencia en nuestro Instituto de Salud de Niños San Borja. Tenemos equipos de avanzada, digamos, de punta, como por ejemplo microscopios, los mejores microscopios que existen en el Perú. Tenemos el aspirador ultrasónico, tenemos el equipo de resonancia magnética para el diagnóstico y una vez que hayamos cumplido esta jornada, que nos hemos trazado una meta de operar, beneficiar a 20 pacientes durante esta jornada, vamos a dejar aperturado este programa durante todo el año. Todo el año. Durante todo el año, sí. Recordar también a la gente que está en casa, no se olvide, que el especialista encargado de hacer este tipo de cirugía es un neurocirujano. No hay que acudir a un cirujano, un neurólogo, no, eso. Ellos pueden hacer una evaluación, pero zapateros o zapatos. O sea, un neurocirujano es quien tiene que operar, porque estamos hablando de un tema muy delicado, que es la columna. Así es. ¿Qué ocurre después de la cirugía con estos niños? Después de la cirugía nosotros vamos a hacer el seguimiento, vamos a evaluar. Recordemos que cuando, por ejemplo, un niño ha tenido un cuadro de espina bífida, como por ejemplo un mielomeningocele, que es una de las malformaciones, estos pacientes después, en el proceso de cicatrización, hacen médula anclada secundaria. ¿Qué significa Entonces, esto? ¿Qué significa? De que la médula queda pegado hacia las paredes o hacia las heridas donde ya ha cicatrizado, entonces no lo deja ascender. Si me permites, Juan Carlos, nosotros tenemos, esta es la columna prácticamente de un adulto. Entonces, al nacer el niño, se supone que la médula ya ha ascendido, la parte terminal de la médula, y está más o menos a esta altura, entre L1 y L2. Entonces, cuando hay una malformación congénita de médula anclada primaria, esa médula, ese cono medular, la parte terminal de la médula está en la parte más baja, puede estar en L3, en L2, en L4 o L5, ¿no? Habitual. Más bajo de lo habitual. En aquellos que han sido operados igualmente, si ha sido la operación a este nivel, quedan pegados hacia la herida y entonces eso se llama médula anclada secundaria a la cirugía. Entonces tenemos que solucionar ese problema, tenemos que volver a operar para
liberar esa médula, porque normalmente la médula está moviéndose, y eso lo demostramos mediante las ecografías. ¿Qué ocurre con aquellas mujeres, con aquellas mamás que ya tuvieron un niño que lamentablemente tuvo este problema espina bífida? ¿Qué ocurre en una segunda gestación o en una tercera gestación? Una segunda gestación con estas madres generalmente se duplica o se triplica las posibilidades de que repitan con un nuevo hijo con esta malformación congénita. Para eso viene la prevención mediante la administración del ácido fólico que hemos hablado. ¿Hay alguna relación si alguien en la familia tuvo espina bífida? ¿Existe una predisposición familiar? ¿O es un tema nutricional? Es un factor, pero no definitivo. ¿No? Entonces no podemos decir de que es hereditario y por lo tanto yo tengo mis genes como porque mi mamá tuvo espina bífida y necesariamente yo tengo que tener espina bífida. No se va a dar ello. Sí. Hay otros factores de tipo externo e interno en la madre, como por ejemplo pueden ser durante esa etapa que hablamos inicialmente, en la cual la médula se está formando para que se haga un tubo, entonces hay alguna intercurrencia, hay alguna interrupción, como por ejemplo irradiaciones, como por ejemplo la madre haya tomado alguna droga o por ejemplo que haya tenido fiebre por una infección urinaria, entonces interrumpe ese proceso y tenemos como consecuencia estas malformaciones congénitas. Entonces, entre el 5 y el 15 de enero va a haber una evaluación previamente para ver a qué casos podrían operarse a nivel nacional, pero tendrían que venir acá al Instituto de Salud del Niño de sede San Borja, ¿sí? Así es. Hay un aspecto que quiero aprovechar. Para los niños que tienen los beneficios del SIS va a ser completamente gratis. Ya. Pueden acudir pacientes que tienen el seguro por e-salud, ¿no? Va a tener una tarifa especial y pueden también acudir los pacientes particulares privados, también tienen una tarifa especial. Y sobre todo a nivel nacional, ¿no? A nivel la nacional. idea es detectarlo a tiempo, mejorarle la calidad de vida a su niño. De repente estamos pensando que mi niño por malcriado no orina bien, se le escapa la deposición, la caquita, etcétera, y de repente hay un trastorno de fondo que deberíamos de evaluarlo, ¿no? Gracias, Freddy, por estar acá. Y es un tema de prevención, así que a comer bien, a nutrirse bien, bastante lentejita, buena cantidad de verduras de hoja bien verde y sobre todo evaluarlo, llevarlo a un centro de establecimiento o establecimiento de salud para que pueda ser evaluado. Ahora damos pase a Alejandra, así que supongo que estarás tomando bastante ácido fólico y fierro. La verdad es que no sabía que era tan importante, pero sí como bastantes lentejas, así que creo que por ese lado puedo estar supliendo. Todos los lunes. Todos los lunes mis lentejas religiosamente. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Juan Carlos Niebuhr entonces nos ha instado a prevenir estas malformaciones de columna que pueden ser un lastre para la vida de nuestros niños, así que a consumir ácido fólico, encontrarlo en todos nuestros alimentos.